Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy vamos a ver el tema SQL. Es el lenguaje de manipulación y de consulta de datos que se usa en las bases de datos relacionales. Las siglas significa Structured Query Language. Originalmente el nombre era SQL, capaz que alguna vez lo escuchan nombrar o lo ven en algún lugar, que significaba todo esto. Esto comienza hace muchos años en un proyecto de IBM, de Research. Se le llama con este nombre y luego se empieza a utilizar y a generalizar y le queda el nombre SQL, que es el que tiene hasta hoy. Este lenguaje es el lenguaje estándar para los DBMS, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. La primera versión de este estándar fue en 1986, así que imagínense cuánto tiempo atrás. Y luego fueron saliendo versiones sucesivas de ese estándar, donde se le fue incorporando nuevas funcionalidades, nuevas características y extensiones, ¿tá? Actualmente ese estándar tiene como dos partes, la parte que es el core y luego todas las extensiones por separado. Lo que sucede es que la mayoría de los DBMS incorporan este lenguaje y la mayoría de sus funcionalidades son las estándar, pero en realidad lo que nos asegura es que ese core lo implementan todos esos DBMS. Y las extensiones, bueno, ahí sí pueden haber diferencias, pueden haber extensiones que están o que no están, etc. ¿Cuál es la importancia de que sea un lenguaje estándar? Bueno, es en este caso fundamental, ¿no? Porque hay una cantidad muy grande de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Como ya hemos hablado, es un tipo de base de datos muy utilizada. Entonces, el tener ese lenguaje estándar nos permite que podamos cambiar de manejador sin tener, o sea, de sistema manejador de base de datos, sin tener problemas con las consultas o las manipulaciones de datos que ya tenemos definidas, ¿tá? Entonces, ya sea para cuando hacemos migraciones de una base de datos relacional a otra, o cuando tenemos aplicaciones que trabajan con bases de datos que tienen una cantidad de cosas implementadas en SQL, bueno, el poder cambiar de sistema, de base de datos, lo podemos hacer con mucha facilidad porque tenemos ese estándar que es este lenguaje. Es un lenguaje de base de datos integral en el sentido de que integra muchas cosas, o sea, integra básicamente todo lo que se necesita hacer con las bases de datos relacionales. Tenemos dos tipos de lenguajes que en bases de datos se llaman DDL y DML, que es el Data Definition Language y Data Manipulation Language. En este primero es todo lo que son todas las funcionalidades que nos permiten definir las bases de datos. Por ejemplo, tenemos cláusulas como el create table o el alter table, que es para crear tablas y modificar tablas. Hay muchas más. Eso está dentro de lo que es el DDL, y en el DML es todo lo que tiene que ver con la manipulación de los datos, el insert, delete, update, todo eso es para agregar datos a las tablas, borrar datos, modificar los datos que tenemos. Y el select, que es el que nos permite hacer las consultas a los datos de la base de datos, ¿tá? Y ahí es donde nos vamos a centrar en esta clase, en el select, ¿tá? Por un tema de tiempo no nos vamos a concentrar en estas funciones de creación, modificación, que bueno, hay una cantidad de cuestiones sintácticas que se podrían ver, pero en realidad eso lo pueden ver ustedes, no vale tanto la pena dedicar este tiempo de la clase. Nos vamos a concentrar en las consultas, ¿tá? Además, con SQL podemos hacer otras cosas, como crear vistas, que es algo bastante importante. Cuando creamos una vista, lo que estamos haciendo es como si creáramos una nueva tabla
que está definida en función de otras tablas existentes, pero esa nueva tabla que es la vista es una tabla virtual, o sea, que no va a tener datos en sí mismo, sino que es justamente una visión de los datos que hay en otras tablas, que sería lo que se le llaman a veces las tablas base de la vista. ¿Tá? Bueno, ese es el concepto de vistas, y luego una vez que uno define la vista, puede luego trabajar sobre ella como si fuera una tabla. Después tenemos todo lo que es el manejo de seguridad y de permisos sobre los datos. O sea, puedo definir usuarios, puedo definir distintos permisos sobre las distintas partes de mi base de datos. Puedo definir restricciones, ¿sí? O sea, con estos create table y alter table, trabajando con esos y con otras cuestiones más, otras construcciones sintácticas, voy a poder definir restricciones sobre los datos que tengo en una tabla, ¿no? Por ejemplo, la restricción más importante, más típica de las tablas, por ejemplo, son las claves, ¿no? Voy a poder definir las claves, voy a poder definir las claves foráneas, pero también voy a poder definir otras restricciones más complejas que tienen que ver con los datos que voy a poder tener, que voy a poder insertar o no en mis tablas. Y también tengo funcionalidades para control de transacciones, que bueno, eso tiene que ver con un tema que vamos a ver más al final del curso. Y bueno, y que SQL también me va a permitir definir esas transacciones, es decir, cuando empieza una transacción, cuando termina otra, para todo lo que tiene que ver con el control de concurrencia y que los datos continúen en forma consistente. Bueno, así que como verán, es un mundo enorme todo lo que SQL nos provee, y bueno, por eso lo que mostraba antes, de que a través del tiempo y de una cantidad de años se fue cada vez agregando más cosas y fortaleciendo más este lenguaje. Pero como les decía, nos vamos a concentrar hoy en las consultas, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo la consulta, esta estructura que es la estructura básica de una consulta SQL, la más básica de todas, que es en base a estas tres cláusulas, que es el select, from y where. Cuando digo select, ahí voy a poder dar una lista de atributos, que son los atributos que me va a devolver la consulta. Luego en el from van a venir las tablas que están involucradas en mi consulta, y en el where las condiciones que yo le voy a pedir a las tuplas que selecciono, que tienen que cumplir para ser resultado de mi consulta. ¿Tá? Para esas condiciones voy a poder utilizar, como aparece acá, los operadores de comparación: igual, menor, mayor, distinto, menor, igual, mayor o igual. ¿Tá? Y esas condiciones me van a dar un resultado booleano, ¿verdad? Que es verdadero o falso. Y bueno, cuando se cumpla la condición, la tupla que la cumple va a ir quedando en mi resultado, ¿tá? De la consulta. ¿Tá? Si tienen cualquier pregunta, me interrumpen más. Lo que vamos a hacer para ver las consultas es irlo viendo en base a ejemplos, porque es la forma en que queda más claro para ir entendiendo y para ir estudiando todas las posibilidades de las consultas, ¿sí? Entonces, para esos ejemplos vamos a utilizar este esquema, que es un esquema bien sencillo, chiquito, que es el mismo con el que veníamos trabajando en las clases anteriores cuando vimos cálculo de tuplas y álgebra relacional. ¿Se acuerdan que teníamos tres tablas? Fabricantes, bueno, que se llama Fabs, pero es la tabla de fabricantes; Prods, que es la de productos; y ventas, que es la tabla de ventas, que son los fabricantes que venden productos, ¿no? Incluso hay alguna modificación, no es exactamente igual a la que habíamos utilizado antes, porque en este ejemplo las ventas tienen además la fecha. Entonces tenemos el número de fabricante, el número de producto, la fecha, la cantidad y el precio unitario. ¿Tá? O sea que cada renglón de esa tabla ventas es una venta que se hizo en determinada fecha y la hizo un fabricante de un producto.
¿tá? Bueno, y se vendió de ese producto cierta cantidad y este es el precio unitario del producto. Bueno, vieron que están marcadas las claves, que eso es muy importante también para tener en cuenta cuando se van haciendo las consultas. Bueno, capaz que después, si veo que la necesito, la escribimos en el pizarrón para tenerla a mano. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo súper sencillo, que es devolver los nombres de los fabricantes que venden el producto con número 7848. Bueno, para resolver esta consulta, primero que nada tenemos que decir, bueno, en el select, ¿qué queremos devolver? ¿Cuáles son los atributos que nos van a interesar? Bueno, nos piden nombre de los fabricantes, así que va a ser select nombre, ¿tá? Ahora, ¿se acuerdan cómo pensábamos las consultas para cálculo, para álgebra? Lo que hacíamos era ver bien lo que estamos pidiendo, lo que nos está pidiendo la consulta, y tratábamos de pensar, de fijarnos de qué tablas teníamos que sacar los datos que necesitábamos para responder la consulta. Entonces acá nos dice nombres de los fabricantes que venden el producto con tal número. Bueno, fabricante que vende un producto, eso sabemos que tenemos que ir a la tabla ventas, ¿no? Pero no nos alcanza solamente con la tabla ventas. ¿Por qué? Porque nos pide nombres de los fabricantes, ¿verdad? Y los nombres de los fabricantes están en la tabla FABS, ¿sí? Entonces, solo con la tabla ventas yo no podría contestar esta consulta. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, voy a necesitar esas dos tablas, FABS y ventas. Entonces, eso es lo que voy a poner en el from, ¿tá? ¿Se acuerdan que dijimos que en el from van las tablas que necesito? Entonces digo from, FABS y ventas, ¿tá? Además, acá dice FABS T y ventas V. Bueno, esos son alias que usamos para las tablas por un tema de comodidad, ¿tá? Entonces, de comodidad después cuando tengo que referenciar a los atributos. Entonces digo FABS espacio T, T es el alias que voy a usar para FABS, y ventas espacio B, y B es el alias que voy a usar para ventas, ¿tá? Estos son sobre todo importantes cuando tengo atributos que se llaman igual en las dos tablas, porque entonces si yo referencio el atributo y no digo de qué tabla es, me queda ambiguo, ¿verdad? No se sabe de dónde lo estoy sacando. Entonces, por ejemplo, acá vieron que voy a hacer referencia a numF, que es el número de fabricante. Ese atributo se llama igual en ventas y en FABS. Entonces, si quiero referenciar a uno y al otro, entonces digo t.numF y b.numF, ¿tá? Podría poner fabs.numf, o sea, no tener alias y usar los nombres de las tablas, pero es un tema simplemente de comodidad. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer acá en el where? Entonces, bueno, tengo que dar las condiciones que tienen que cumplir las tuplas que estoy seleccionando, de las cuales me voy a quedar con el nombre, ¿no? Entonces, tomo fabs y ventas, ¿sí? Las pongo en el from. Así puestas es como que estuviera haciendo un producto cartesiano, todo lo de fabs con todo lo de ventas. Pero luego vengo al where y digo, bueno, de esas tuplas, que son las combinaciones de fabs con ventas, me interesan las que tienen numP igual 7848, porque me dijeron los que venden ese producto. Entonces me van a interesar solo los productos que cumplen eso, numP igual 7848. Y además, acá lo conecto con un AND, quiero que se cumpla esto. ¿Y qué estoy haciendo ahí al poner esa igualdad? ¿Qué concepto que veníamos viendo en las consultas es el que qué operaciones que estoy haciendo cuando hago esa igualdad? El join, ahí está. Exactamente, acá estoy haciendo el join natural, ¿verdad? Porque estoy diciendo que se tengan el mismo valor en número de fabricante. Entonces, cuando pongo esas condiciones en el where, hago el join entre fabs y ventas, y de ahí me quedo con los nombres, y bueno, y además sé que estoy cumpliendo esto otro, y entonces ahí tengo el resultado de la consulta, ¿está? ¿Alguna pregunta de la consulta esta? ¿Se entendió? En un pelo tenés que referenciar a cuál tabla
No necesito porque no es, está, claro, no hay ambigüedad, está solo en ventas. Si pusiera v.numpd también estaría bien. ¿Tá? Les iba a comentar, otra cosa que les iba a comentar, que puede llevar al principio a algún tipo de confusión, es que select no es el operador de selección de álgebra relacional. ¿Se acuerdan que en álgebra a lo que le llamamos la operación selección era a la que seleccionaba las tuplas, ¿no? Nos quedábamos, cuando hacemos la selección en álgebra, le ponemos una condición y nos quedamos con las tuplas que cumplen esa condición. Entonces, lo que llamamos selección en álgebra, ¿cuál de esas cláusulas de SQL serían? El where, exactamente. ¿Tá? Y no el select. ¿Tá? El select, ¿qué operación de álgebra relacional estaría haciendo? ¿Se acuerdan el nombre? En álgebra, ¿cómo se llamaba la operación que nos devolvía las columnas? La proyección, exactamente. Así que el select es la proyección de álgebra relacional y el where es la selección. Sí. Si se da el caso que el nombre se está tanto en fabs como en ventas, el nombre del atributo y el nombre en ambos, ¿de qué forma podemos diferenciarlo? Es lo mismo, o sea, acá en el select yo podría haber puesto t.nombre. ¿Tá? Sí, de hecho lo van a necesitar hacer muchas veces. ¿Tá? Acá está puesto, vieron que está utilizado solamente en el caso en que fue necesario, ¿no? Pero podría haber puesto todos los atributos, a veces para tranquilidad de uno de no equivocarnos, ¿no? Le ponemos siempre el alias de la tabla, punto del atributo, y nos quedamos tranquilos de que no va a haber ningún error en eso. ¿Alguna pregunta más de esto? Bueno, seguimos. Otro ejemplo, y ahora empezamos a ir complicándolo un poquito más. Devolver los nombres de los fabricantes que venden el producto 7848 y también el producto 8747. ¿Tá? Esto es una forma de resolver esa consulta. Y es utilizando otra cláusula de SQL que se llama exist. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Esta primera parte es lo mismo que hacíamos hoy, ¿no? Select nombre, from fabs t, ventas b, where num p 7848, and t num f igual v num f. Entonces hasta ahí estamos diciendo, estoy tomando esas mismas tuplas de hoy, ¿tá? Venta con fabricante de los productos 7848, pero además voy a pedir, ¿tá? Que esto, digamos, me dé, fíjense que todo lo que yo pongo en el where es lo que me va a dar el verdadero o el falso. ¿Tá? Entonces, este where me va a dar verdadero cuando se cumplan esas dos cosas y una cosa más, ¿tá? Que es todo lo que está en este exists. ¿Y qué dice el exist? El exist dice que, o sea, el exist, ¿cuándo me va a dar verdadero? Bueno, me va a dar verdadero cuando me devuelva alguna tupla select. ¿Tá? Select asterisco, cuando pongo asterisco, asterisco son todos los atributos. Cuando pongo asterisco son todos los atributos. Entonces, en el exist siempre ponemos asterisco o ponemos un 1, ¿tá? Porque no nos importa, porque el exist va a dar verdadero si hay por lo menos una que lo cumple. ¿Tá? Así que vendría a ser las veces del existe que usábamos en cálculo de tuplas, ¿no? Bueno, ¿y qué decimos? Que tiene que existir por lo menos una tupla en ventas, y acá fíjense que vamos otra vez a ventas. Pero como es otra, estamos recorriendo otra vez la tabla ventas, no queremos usar esta V del alias de esta venta, sino que usamos un B1. Ponemos otro nombre a esta ventas. ¿Tá? Entonces decimos, bueno, que exista por lo menos una tupla en ventas donde se cumpla que el fabricante es el mismo fabricante que estamos utilizando arriba,
que además es el fabricante del cual vamos a dar su nombre, a devolver el nombre en el resultado. Entonces es ese mismo fabricante y tiene, estoy horrible con el pulso de esto, pero bueno, y tiene que en esa tabla ventas hay una tupla en donde está vendiendo el producto 8747. ¿Tá? Entonces, tomamos primero de ventas la tupla donde está el producto 7848, pero para devolver ese fabricante pedimos que además exista en ventas otra tupla que es del producto 8747. ¿Se entiende? Entonces, para ese fabricante, o sea, cuando todo eso da verdadero, entonces ese fabricante queda en mi resultado y devuelvo su nombre. ¿Está? Bueno, ¿se va entendiendo? Bueno, acá hay otro detalle que es el alcance de esos alias que vamos utilizando, ¿no? Por las dudas conviene, por ejemplo, en un caso como este, ponemos B1 y no ponemos el mismo nombre de arriba. Pero en este caso, esta B no la usamos acá adentro, entonces no habría problema si le hubiéramos puesto el mismo nombre. Pero bueno, conviene igual mantener eso y bueno, pero ante la duda, siempre la idea es que lo que está dentro de este exist, vieron que está exist y todo esto está entre paréntesis, lo que es local ahí es local ahí, digamos, no va a haber problema. Lo que sí hay es que lo de arriba, por ejemplo T, lo podemos usar y vieron que lo tuvimos que usar ahí para relacionarlo, para poder tomar el mismo fabricante. Bueno, y esto es otra solución parecida, pero no idéntica, porque la única diferencia que tiene es que en vez de usar el exists, usamos otra cosa que es el in. In lo que hace es fijarse si un valor pertenece a un conjunto. ¿Tá? Entonces, esta es la exacta misma consulta. Entonces, tomo acá los fabricantes con las ventas, etcétera. Y después digo, bueno, pero además este fabricante tiene que pertenecer al conjunto que devuelvo acá. ¿Tá? Y ahora acá hay que tener mucho cuidado porque muy frecuentemente se confunden con esto, ¿no? Si yo digo que el numF, ¿no? Que es el número de fabricante, tiene que pertenecer a este conjunto, ¿tá? Ese conjunto lo que devuelve ese select tiene que ser un conjunto de elementos que es compatible con ese elemento que me estoy fijando si pertenece. O sea, tiene que ser un conjunto de números de fabricantes. Si yo digo T, numF, in y todo ese select, ¿tá? Ese select me tiene que devolver numFs. Es un conjunto de numF. Entonces yo puedo decir numF in eso. ¿Tá? O sea, yo no podría en este select, por ejemplo, devolver 2 atributos o 3. Ese in no me funcionaría, ¿se entiende? Es igual que el pertenece de conjuntos. Tengo que pensar en el conjunto y en los elementos. Para fijarme, aplicar ese in, tiene que ser un elemento del conjunto que devuelve el select. ¿Tá? Bueno, y después, acá la pienso un poco distinta la consulta, porque no tengo que hacer el join que hacía antes con lo de arriba. ¿Tá? La consulta que hago acá, la subconsulta, esto es una subconsulta, ¿no? Cuando tenemos una consulta adentro de la condición del where, le llamamos subconsulta. Esa subconsulta lo único que tiene que hacer es tomar todos los números de fabricantes que venden ese producto 8747. ¿Tá? Entonces, tomo todos los números de fabricantes que lo venden y después me fijo, o sea, lo que pido en el where es que el fabricante que estoy devolviendo, que es el de T, ese numF, sea uno de esos que devolví ahí, o sea, pertenezca a ese conjunto que son los fabricantes que venden el 8747. ¿Tá? Así que acá digo, devuelvo los fabricantes que cumplen, que venden el 7848, porque eso lo hago acá, y además que pertenecen al conjunto de los fabricantes que venden el 8747. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí. ¿Podrías tener
en el select ese interno del int que te devuelva más de un atributo? En esto así no. A ver, podría tener... Quisieras comparar dos atributos. Claro. Tuplas, si en el int... dos atributos y ahí tendrías del otro lado, en vez de tener solamente t.numf, tendrías una pareja int, claro, lo que tengo que cuidar es esa compatibilidad. Sí, en principio, si la sintaxis me lo permite, digamos, esos son a veces cosas, detalles que pueden en algún manejador, capaz no se puede, pero desde el punto de vista de correcto, sería correcto, ¿no? Bueno, así que vimos dos tipos de subconsultas, ¿vieron? En el caso anterior, cuando usamos el exists, que decimos que el select, en el select va a ir select asterisco, select 1, porque lo único que me importa es que me dé verdadero o falso, o sea, que me dé algo o no me dé nada, ese select, ¿no? El que va dentro del exist. Y vimos ahora otra forma de usar la subconsulta, que es esta, que si lo voy a usar con un in, tiene que pasar que lo que me devuelva ahí sea compatible con el elemento que estoy pidiendo que pertenezca a ese conjunto. ¿Está? Bien. Entonces, acá tenemos una aclaración. Estamos utilizando operadores pertenece y no pertenece, porque el no pertenece también se puede hacer con un not in. ¿Está? Así que es in, así como dije in, podría haber dicho not in. ¿Está? Y son muy útiles cuando quiero verificar alguna cosa de ese estilo que me queda como cómodo o fácil de razonar armando la subconsulta y fijándome simplemente diciendo que esto esté acá o que esto no esté acá. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa entonces si quiero decir, la consulta ahora es devolver los nombres de los fabricantes que no venden el producto 7848? ¿Está? Los fabricantes que no lo venden. Bueno, tengo el not exist, así como tenía el exists hoy. Entonces puedo hacer así, puedo decir, bueno, quiero los nombres de la tabla fabs, ¿no? Los nombres de los fabricantes. Y la única condición que voy a pedir para que me devuelva ese fabricante es que no exista, o sea, que este select asterisco me dé vacío, ¿tá? Entonces que no suceda esto, ¿no? Que me dé vacía esta consulta. Y esta consulta lo que hace es fijarse si en la tabla ventas está ese número de fabricante que tengo acá arriba y que el producto sea el 7848. ¿Está? Entonces ahí estoy diciendo que no venden ese producto porque no existe una tupla de ese fabricante en la tabla de ventas con el producto 7848. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, entonces el where, lo que está dentro del where, que es el not exist, me va a dar verdadero, ¿sí? Cuando no exista nada en el conjunto que me devuelve ese select que está en la subconsulta. Bueno, y esto mismo lo podría hacer también con un not in, ¿está? ¿Cómo sería? Tendría que devolver en la subconsulta, o sea, ¿qué me fijaría que esté o no esté en otro conjunto? El numF, que el fabricante no esté. Con ese select que le sacás la parte de B, numF igual al coso ahí, se lo sacás y le devolvés numF. Los numF, perfecto, que venden ese producto. Bien, ¿qué sería esto que tengo escrito acá? ¿Está? Entonces es la misma consulta resuelta con el not in, ¿tá? Que está cumpliendo lo mismo que decíamos hoy, ¿sí? Que hay que fijarse bien que lo que devuelve este select para que sea compatible con lo que estoy poniendo, el elemento que estoy poniendo ahí. ¿Bien? Bueno. Y ahora, ¿qué pasa si en realidad lo que me piden es devolver los nombres de los fabricantes que venden solo el producto 7848? ¿Tá? Solamente venden ese producto. Entonces, ¿qué tiene que pasar pensemos antes de mirar la consulta, qué tiene que pasar en la tabla ventas con esos fabricantes?
¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en la tabla ventas con ese producto 7848 y ¿qué más? Ahí está, que no esté en esa misma tabla ventas con otro producto que no sea el 7848. ¿Tá? O sea, con un producto distinto al 7848. Entonces, eso es el resolver ese tipo de consultas donde queremos que solo pase algo. Cuando decimos solo o solamente tal cosa, eso lo tenemos que traducir mentalmente a pasa tal cosa y no pasa ninguna otra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos, bueno, voy a quedarme con los nombres de fabricantes, tomo FABs y ventas, me fijo que venda el 7848 porque tiene que vender el 7848, acá esta es la condición del join. Pero bueno, además de vender el 7848, tiene que pasar que no exista una tupla en ventas con ese mismo fabricante y el número de productos sea distinto de 7848. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esto también lo podría hacer con el not in, ¿no? Como veíamos hoy. ¿Tá? Y con el not in quedaría de esta otra forma. Todo lo primero quedaría igual y después diría que el número de fabricante no esté en los números de fabricantes que están en ventas con un producto distinto de 7848. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Bueno, pero vieron que es bastante incómodo esto de que cuando cuando necesitamos hacer join, cuando trabajamos combinando tablas, que acá era como bastante simple, combinábamos solo dos tablas, pero puedo necesitar hacer muchos más joins y es bastante incómodo esto de tener que poner en el where, como veníamos haciendo, la condición del join, como que veníamos a mano poniendo la condición del join dentro del where. Bueno, en realidad hay una notación que es bastante más práctica, que es la cláusula join. ¿Tá? Entonces acá tenemos el select de la lista de atributos, como veíamos hoy, pero en el from ya podemos decir, bueno, esta tabla, la tabla 1, le voy a hacer join con la tabla 2. Entonces la sintaxis es tabla 1, join, tabla 2, on, y ahí digo cuáles son los atributos por los cuales voy a hacer el join. ¿Tá? ¿Se entiende? En este caso entonces hago el join entre la tabla 1 y la tabla 2 y lo que pido es que sean iguales los valores del atributo 1 de la tabla 1 con el atributo 2 de la tabla 2. Pasa muchas veces que cuando yo voy a hacer join entre las tablas, ¿sí? Los atributos no se llaman igual aunque son lo mismo. Por ejemplo, en un lugar se llama CI empleado, es la cédula del empleado, y en otra tabla se llama empleado, pero es la cédula también. Entonces cuando voy a hacer el join, no tienen el mismo nombre los atributos. Entonces, en ese caso yo tengo que hacer el join, poner on, y en la igualdad digo, por ejemplo, CI empleado igual empleado, ¿no? Bueno, y después continúa la consulta como siempre. Pero a veces tengo la suerte de que se llaman igual los atributos, como pasaba en las que veníamos viendo, que era numF y numF. Entonces, para esos casos, puedo utilizar la sintaxis de natural join. Entonces digo from, tabla 1, natural join, tabla 2. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Y además, SQL nos permite hacer otros tipos de joins, que son el left outer join, right outer join y full outer join. ¿Está? Que, bueno, esto después ustedes, si un día lo necesitan, irán a ver bien en detalle cómo escribirlo y cómo usarlo, pero conceptualmente la idea es que, vieron que normalmente cuando yo hago un join, en cualquiera de estos dos casos, ¿no? El join acá on tal cosa o el natural join, lo que sucede es que esas tuplas que se combinan, cuando encuentran el mismo, por ejemplo hoy el mismo numF, el mismo fabricante, solamente van a quedar como resultado del join, ¿tá? Las que se encuentran iguales, digamos. Pero si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no?
en la tabla de fabricantes tengo fabricantes que no tienen ninguna venta, cuando hago el join, esos que no están en ventas no quedan en el resultado. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿Está? O sea que, bueno, no. Sigamos y después cuando aparezca alguna tabla capaz lo podemos ver más claro. Pero entonces, cuando yo hago en cualquiera de estos casos de join, lo que me pasa es que las tuplas que no tienen su correspondiente en la otra, ¿tá? Esas no quedan en el resultado. Bueno, el left outer join y el right y el full, todos esos son para resolver ese problema, ¿tá? En realidad cuando yo prefiero, porque depende, ¿no?, del caso, lo que uno pueda preferir. Pero si yo no quiero que se pierdan, quiero que igual queden en el resultado, lo que puedo hacer con estos es que me quede, por ejemplo, en el caso de hoy, el fabricante, aunque no tenga una venta, me quede el fabricante y después me quede en nulo, vacío, los otros atributos, los atributos de la venta. Pero que en mi resultado yo los tenga a todos los fabricantes. ¿Está? Entonces, el left y el right es según si quiero que me queden los de la tabla de la izquierda o los de la tabla de la derecha, y el full es que me queden todos. ¿Está? Supónganse todos los fabricantes y todas las ventas, aunque no encuentren su correspondiente en el otro lugar. ¿Está? ¿Y le pone cosas vacías? Sí, queda en nulo, que después vamos a ver bien lo que es el nulo, pero todos los otros atributos. Bueno, entonces, nada, esto rapidito para ver lo que veníamos haciendo, ¿tá? Estas consultas que vimos antes, cómo quedan con el join en el from, y bueno, creo que queda bastante más práctico de usar. Fíjense, select nombre, from FABSTE, natural join, ventas B, where, y acá ponemos solo la condición de que el producto sea 7848, y ya no necesitamos poner la condición de join que poníamos antes. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, y acá, otro ejemplo, el del solo que veíamos hoy, lo mismo, ¿no? Acá ya no tenemos que poner la condición del join que teníamos que poner antes, que poníamos que el número de fabricante de FABS fuera igual al número de fabricante de ventas. Eso ya no lo necesitamos poner porque acá usamos el natural join. ¿Está? Y el resto queda igual. Bien, así que ahora para adelante vamos a estar utilizando esa sintaxis. Bien, y ahora vamos a pasar a otro problema que ya lo vimos en álgebra y lo vimos en cálculo, y ya vemos que eso solía ser bastante complejo de resolver, ¿tá? Que era como lo más difícil en realidad en esos lenguajes, que era cuando nos piden el todos, algo que se cumpla con todos algo. ¿Se acuerdan? Entonces, acá en este ejemplo sería devolver los nombres de los fabricantes que venden todos los productos con descripción de uno. ¿Tá? ¿Cómo se resuelve eso en SQL? Bueno, fíjense, es esta consulta, ¿no? Es bastante grandecita y tengo que combinar dos not exist para poderlo resolver. Si para los que les resulta más fácil, porque esto, como la otra vez ya comentábamos, es bastante personal, es decir, resulta más fácil pensar las cosas en cálculo de tuplas o no, o en álgebra, etcétera, pero para los que les ayuda, pueden a veces pensarlo en cálculo primero, porque es bastante directo como pasa a álgebra, ¿no? En cálculo, una de las formas de resolver el todo, ¿se acuerdan? Una era utilizando el para todo y otra es utilizando dos not exist. Entonces, si la resolvemos en cálculo con dos not exist, el pasaje a esto es como que bastante directo. Pero igual, vamos a pensarlo de cero en SQL. Lo que queremos es los fabricantes que venden todos los productos con cierta descripción. ¿Tá? Como no tenemos una cláusula en SQL que diga todos, lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, vamos a ir como por la negativa y decir, yo quiero los fabricantes que no pase que haya un producto con descripción de uno que ese fabricante no lo venda. ¿Tá? Entonces, cuando lo digo así, vieron que tuve que decir dos veces no. Que no pase que haya un producto de uno
que ese fabricante no lo venda. Tuve que negar 2 veces. Y esa es la forma en que hay que pensar estas consultas, ¿está? Entonces digo, select nombre, from fabs, f, where, y acá viene el primer not exists, ¿está? Esto es lo que not exists, y todo esto entonces me tiene que dar vacío, ¿está? Si todo esto me da vacío, ese fabricante que estoy tomando sale al resultado, queda en el resultado. Bien, ¿y qué es lo que me tiene que quedar vacío? Bueno, me tiene que dar vacío que el select asterisco from prods, o sea, voy a buscar a los productos de descripción de 1, ¿está? O sea que acá estoy tomando los productos de descripción de 1, que son todos los que me interesan, y pido que no exista una tupla en ventas que sea de ese producto de descripción de 1 que tomé y del fabricante que estoy devolviendo arriba, ¿está? Entonces, estoy diciendo acá que no exista un producto de descripción de 1 donde no exista una tupla en ventas con ese fabricante, ¿está? O sea que voy a tener que tomar, lo que va a pasar acá es que toma cada uno de los productos de descripción de 1, que pueden ser muchos, ¿no? Entonces voy tomando cada uno y para cada uno de ellos, ¿tá? Tiene que pasar que haya una tupla en ventas de aquel fabricante, ¿tá? Si uno de ellos no lo cumple, entonces esto ya se me arruina, digamos, y no se cumple el not exist. Sí. ¿Habría problemas como en cálculo de que tenés que verificar que haya alguna descripción que sea de uno? ¿Qué te parece? ¿Qué dirías vos? Sí, porque no ¿Cómo te va a que? dar para todo. Claro, acá me pasa exactamente, me vuelve a pasar eso que pasaba antes, ¿no? ¿Qué pasa si no hay ningún producto de descripción con descripción de 1? Porque, volvamos al enunciado, ¿no? Yo quiero los nombres de los fabricantes que venden todos los productos con descripción de 1. Si no hay ningún producto con descripción de 1, yo quiero que me devuelva a todos los fabricantes o que no me devuelva a ningún fabricante. Ese es el mismo problema que nos planteábamos en las consultas de cálculo, cuando lo vimos en cálculo, ¿se acuerdan? Entonces sí, pasa lo mismo acá. ¿Por qué? Porque fíjense que acá en esta consulta, que está dentro de este not exist, tengo un AND, ¿no? Tengo, fíjense, en este where tengo dos patas unidas con un AND. Que la descripción sea de 1, AND, y después el otro not exist, ¿tá? Si no hay ninguno con descripción de 1, este where ya sabemos que me va a dar falso, siempre. Y si esto me da falso siempre, se cumple el not exist, o sea, el select asterisco me da vacío, se cumple el not exist, y eso se cumple para todos los fabricantes y me devuelve todos los fabricantes. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, lo que está pasando acá es que cuando no hay ningún producto con descripción de 1, o sea, esto no va a suceder nunca, entonces el not exist me da verdadero. Y entonces todos los fabricantes me quedan en el resultado. ¿Está? Así que, esta consulta, si nosotros sabemos que hay algún producto con descripción de 1, si ya sabemos que eso sucede, esta consulta estaría correcta. Si no sabemos y no queremos que nos devuelva a todos los fabricantes, en ese caso de que no haya ningún producto de 1, queremos que nos devuelva vacío, bueno, en ese caso tenemos que agregarle una parte más, y es lo que viene acá. Bueno, fíjense, ella se adelantó porque era lo que venía después. ¿Qué pasa si no hay ningún producto con descripción de 1? Y bueno, lo resolvemos agregando esto acá. Fíjense cómo se hace, ¿no? Es igual, totalmente análogo a cómo lo hacemos en cálculo. Cerramos los paréntesis estos, o sea que acá se termina toda esta condición que está dentro del not exist. ¿Tá? Cerramos los paréntesis de todo ese not exist y que estamos a nivel de este where, ¿no? Entonces este where tiene dos cosas, dos condiciones. El not exist con todo esto y después le agregamos and y esta condición.
¿tá? Y esa condición, ¿qué dice? Bueno, que exista alguna tupla en prods que sea con descripción de 1, ¿tá? Que exista algún producto con descripción de 1. ¿Se entendió todo esto? Bueno, esto a veces cuesta un poquito al principio verlo y bueno, y después hay que también como agarrar un poco la práctica de cuando entonces resolvemos las consultas utilizando estos not exists enganchados. ¿Está? Bueno, seguimos entonces viendo otras cosas que nos permite hacer el SQL. Otros operadores de tipo elemento conjunto. Vieron que vimos el in y el not in hasta ahora, ¿no? Que es una condición que pongo entre un elemento y un conjunto. Bueno, es eso que ponemos adentro del where, ¿no? Además existen otros que son muy útiles también según lo que yo quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, estos que están acá. Bueno, el igual any es equivalente a usar el in, significa igual a alguno de los que vienen en el conjunto. Siempre es elemento, operador, conjunto, ¿no? Entonces, igual any significa que mi elemento sea igual a alguno de los que están en el conjunto. Entonces sería lo mismo que el in. Pero después hay otras cosas más interesantes que no las puedo hacer con el in o el not in, que son mayor any, mayor igual any, menor igual any. ¿Qué sería? Por ejemplo, mayor any es el elemento que yo tengo es mayor que alguno de los que están en mi conjunto. Pero todavía, aún más útil todavía, es el all, ¿tá? Poder decir mayor all o mayor igual all o distinto de all. Bueno, distinto de all sería lo mismo que el not in. Pero bueno, ¿qué les parece este mayor all, mayor igual all o menor all? ¿Para qué tipo de problema me podría servir en las consultas? Máximos y mínimos. Exactamente, para hallar máximos y mínimos, ¿tá? Entonces, con el mayor all o menor all y una subconsulta que me dé el conjunto, yo puedo decir este es mayor que todos estos o menor que todos estos, ¿tá? Así que ténganlo en cuenta. Bueno, por ejemplo, devolver los nombres de los fabricantes que venden los productos más caros. ¿Cómo se resolvería? Bueno, digo, select nombre from, voy a tener que ir, nuevamente no, como preciso el nombre está en Fabs, pero tengo que ir a ventas, entonces tengo que hacer un natural join entre Fabs y ventas, así que select nombre from Fabs, T, natural join, ventas B. Y lo que voy a decir es que el precio de esa tupla, una cosa que hoy no dije mucho, pero que es importante, la condición que pongo en el where, siempre que están leyendo o poniendo una condición en el where, piénsenla como una condición por tupla, ¿tá? La aplico a cada tupla, lo que está en el where, ¿tá? Y es muy importante que tengan eso claro para armar las consultas y además porque ahora después vamos a ver otra cosa que son condiciones que no son por tupla, ¿tá? Pero en el where es por tupla. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a la tupla que estoy tomando para ver si está en el resultado o no? Bueno, estoy pidiendo que el precio unitario de esa tupla, ¿sí?, sea mayor que todos los que me devuelve esta subconsulta. ¿Y esta subconsulta qué me devuelve? Todos los precios que hay en ventas, ¿tá? ¿Y por qué le pongo mayor o igual? Si pusiera mayor, ¿funcionaría? ¿Qué les parece? Es la misma tabla, ¿no? Claro. Estás pidiendo algo más grande a todas las cosas que no le estás fijando, no le estás comparando. Que algo. él mismo está ahí también. Entonces, aunque sea el único precio mayor que todos los demás, cuando se compare consigo mismo, si no tengo el igual, me fallaría. ¿Se entiende? Así que, o sea, no podría yo acá poner mayor all, no me funcionaría, porque yo estoy tomando el precio unitario de la tabla ventas y estoy diciendo que sea mayor que todos los precios unitarios de la tabla ventas. ¿Tá? Pero en realidad tengo que poner mayor o igual, en particular por él mismo, porque él mismo, si no, no me va a verificar. ¿Tá? Y además porque pueden haber otros con el mismo precio. Yo lo que quiero
es que venden los productos más caros, o sea, que tenga el precio mayor, pero pueden haber muchos que tienen ese mismo precio. Por eso lo hago con un mayor o igual all. ¿Está? ¿Preguntas de esto? ¿Se entiende esta consulta? Esto, ya les digo, este tipo de herramientas, ténganlo presente para cualquier tipo de máximo o mínimo. Es muy útil hacerlo con el mayor o igual all o mayor all según el caso. ¿Está? O menor, si fuera un mínimo. Bien. Bueno, otra cosa interesante es que en SQL se manejan para algunas funciones que nos provee las tuplas como conjuntos. ¿Tá? Sin embargo, no nos elimina por defecto los repetidos. Si yo hago un select, o sea, una consulta, un select from where, y pongo las columnas que selecciono, ¿tá? Son tales que el resultado me puede dar repetido. Puede pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando hoy decíamos select nombre de fabricantes, yo al no poner el identificador del fabricante, de poner select nombre, yo puedo tener varios fabricantes que se llamen igual. Entonces cuando digo select nombre y nada más, me va a devolver una cantidad de nombres y pueden haber nombres repetidos. ¿Tá? Bueno, el select de SQL no me elimina los repetidos. Así que ahí no está teniendo el criterio de conjunto de tuplas para el resultado que me devuelve. ¿Tá? Entonces ahí es que tenemos que tener presente el distinct. Cuando queremos que me devuelva sin repetidos, tengo que poner el distinct adelante del atributo. ¿Tá? Cada vez que aparece el atributo le pongo el distinct adelante. Sí. Una pregunta, en el caso anterior, aunque no fuera el nombre y fuera el número del fabricante, igual te volvería varios, ¿no? Porque cada vez Si es de la tabla de ventas, sí, claro. Si estoy en la tabla de ventas, sí. O si tengo un join con la tabla de ventas, sí, porque aparece muchas veces. Si fuera solo de fabricantes, ahí no. Muy bien. Bueno, entonces lo resolvemos con distinct. ¿Tá? Esto, acuérdense, es importante también. Pero sin embargo, hay otras cosas en las cuales SQL sí me deja trabajar con el criterio de conjuntos. Ah, perdón, tenía esto y no me acordaba. Ven, acá se ve bien claro, ¿no? Si yo no pusiera el distinct, esta consulta, mírenla bien y díganme qué valores me devolvería. ¿Qué me devolvería esa consulta? 450. Ahí está, 500, 450, 450. Eso me devolvería si no pusiera el distinct. ¿Está? Porque se corresponde con ¿no? 500, esta tupla y estas dos tuplas de abajo. ¿Tá? Si pongo el distinct, entonces la respuesta va a ser 500 y 450. ¿Está? ¿Preguntas de esto? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces lo que les decía es que, sin embargo, hay algunas funciones que tiene SQL que sí se comportan con el criterio de conjuntos de tuplas. ¿Y cuáles son? Son esas operaciones que están ahí. Unión, except, que vendría a ser la diferencia, la resta, e intersect, que es la intersección. ¿Tá? Y acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, select precio unitario from ventas, where num P7848, o sea, son los precios de la tabla ventas de ese producto. Pues ustedes se acuerdan que en la tabla ventas, como hay muchos fabricantes, un mismo producto puede aparecer varias veces con distintos fabricantes. Además, ahora hay una fecha también, que en un día podría tener un precio, otro día otro precio. Entonces, para el número de productos 7848 yo puedo tener muchas tuplas en la tabla ventas, muchas tuplas distintas y por lo tanto muchos precios unitarios diferentes. Entonces ese select me da esos precios unitarios. Y acá hago otro igual, pero del producto 7550. ¿Tá? Fíjense, son dos consultas que me devuelven sus conjuntos de tuplas, de resultados, y en el medio le pongo la operación de unión.
Entonces, el resultado de toda esta consulta, esto es una sola consulta, ¿verdad? El resultado va a ser la unión de esos precios unitarios. ¿Y saben lo que pasa? Que yo acá no necesito poner el distinct como lo ponía antes, porque cuando hago la unión, sí me va a eliminar los repetidos. ¿Está? Bueno, igual que la unión, se comporta el except o el intersect en sus diferentes semánticas. Y lo que es fundamental para utilizar estos operadores es que lo que me devuelven estos, o sea, cada uno de estos select me tiene que devolver lo mismo, ¿verdad? Son los mismos atributos, ¿no? No puedo hacer unión de conjuntos si son conjuntos de distintas cosas. Sí. ¿Ese sería menos? Es la resta, sí. Ahí está. ¿Se entendió esto? ¿Tá? Acuérdense, muy importante esto, de que lo que estoy devolviendo en los dos lugares tiene que ser lo mismo, si no me va a dar un error de sintaxis, no me va a dejar directamente aplicar estos operadores. Bien. Quiero verla ahora. Bueno, ¿qué más podemos hacer con SQL? Bueno, otras cosas importantes que podemos hacer es, por ejemplo, ordenar las tuplas de mi resultado. Para eso utilizamos order by, ¿tá? El order by va al final, le puedo poner varios atributos y bueno, va a ordenar primero por el que ponga primero y dentro de eso, si hay muchos iguales, por ejemplo, fecha. Y si hay muchas fechas iguales, dentro de eso ordena por número de producto y dentro de eso por nombre, en este caso es el nombre del fabricante. ¿Tá? Eso hace el order by. Pero, ¿cómo? ¿Con qué criterio ordena? Con el orden los atributos en el orden que vos se los pones en el order by. Ah, no es que ordene tipo de mayor a menor o algo de eso. Sí, te está ordenando de mayor a menor. Podría Estoy pensando cómo es la sintaxis, pero se le puede poner ascendente o descendente, ¿tá? Y por defecto debe ser ascendente. No, vos podés poner, por ejemplo, acá podría decir solo order by fecha, ¿tá? Y entonces está ordenado por fechas y punto. Pero lo interesante es que te deja poner varios, ¿tá? Bueno, y ya aprovechamos esta consulta para ver otra cosa interesante, que es, fíjense que yo puedo hacer operaciones entre valores, entre números, operaciones numéricas. Entonces, vamos a ver qué dice esta consulta. Obtener el monto obtenido para cada día por número de producto y nombre del fabricante, ordenado por fecha, número de producto y nombre del fabricante, solo para los casos de monto mayor que 100. ¿Tá? Entonces, acá me pide varias cosas, ¿no? Me pide que lo que quiere es el monto de cada día, ¿tá? Y el monto, si vamos a ver, vamos a ir un poquito para atrás, no, me fui para adelante. Vamos a ver un poquito cómo eran las tablas, cómo era la tabla ventas. Ventas tenía, ¿se acuerdan? Número de fabricante, número de producto y fecha. Después tenía la cantidad y el precio unitario, ¿tá? Entonces, si yo quiero el monto obtenido para cada fecha de un producto y un fabricante, ¿tá? Lo que tengo que hacer es multiplicar el precio unitario por la cantidad, porque ese es el monto obtenido. Cada tupla de mi tabla de ventas es una fecha. Es la venta del producto y ese fabricante en una fecha. Así que es por tupla, eso no hay problema. Yo sigo a nivel de tuplas, de granularidad de tuplas. ¿Sí? Pero necesito multiplicar la cantidad por el precio unitario porque me pide el monto total. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces estoy haciendo una operación. Esto es importante porque lo que va a venir después, estas son operaciones juntando tuplas, pero por ahora no. Por ahora estoy a nivel de cada tupla, sigo a nivel de tupla. ¿Está? Entonces, estábamos acá. Lo que estoy diciendo es, bueno, en cada tupla que me pare, cada tupla de mi resultado, voy a multiplicar precio unitario por cantidad, ¿tá? Entonces voy a devolver la fecha
el número de producto, el nombre del fabricante y el precio unitario por la cantidad, que es ese monto que me pide. Pero además la consulta me pide también que solo le interesa cuando son montos mayores que 100. ¿Tá? No le interesa que en mi resultado yo dé casos donde el monto no es mayor que 100. ¿Tá? Entonces además tengo que poner esa condición en el where y la pongo de esta forma, ¿no? Puedo también hacer la multiplicación y decir precio unitario por cantidad mayor que 100 es la condición del where. Así que toma las tuplas, o sea, hace el natural join, ¿no? Toma de ahí las tuplas que cumplen la condición del where, que son las que cumplen que el monto es mayor que 100. Luego las ordena con este criterio y devuelve en el select eso con ese monto calculado para cada tupla. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bien, otra cosa interesante de conocer de SQL es la semántica y la idea del valor null. ¿Tá? En SQL, además de tener el manejo de todos los tipos de datos que ustedes van a ver cuando lo utilicen, ¿no? Que tenemos tipos numéricos, tipos strings, tipo fecha, hay una cosa que es el null, que no es ninguna de esas cosas, es un valor especial y único, que es cuando yo quiero tener como el vacío en ese atributo, ¿tá? No quiero tener ningún valor, ¿tá? Entonces, SQL reconoce ese valor como nulo, ¿tá? El problema es que con el nulo, en base de datos hechos en general, es que tiene distintas interpretaciones. Cuando yo en mis datos, ¿tá? Tengo valores nulos, es un problema de calidad de datos bastante grave, porque en principio yo ni siquiera sé si que tener el valor nulo significa que no se conoce ese valor, ¿tá? Si significa que no lo tengo disponible, supónganse una dirección, ¿tá? Tengo un nulo en la dirección. ¿Qué significa eso? Que en realidad no correspondía a tener ese valor de dirección, o que no lo tengo disponible, o que no es conocido, ¿tá? Puede tener como distintos significados el nulo, ¿tá? Y bueno, y lo que pasa en particular con SQL es que como es un valor especial, no lo puede, ni siquiera considera que dos nulos son iguales, ¿tá? Y entonces no los compara con el igual como cualquier otro valor. O sea, yo puedo decir en SQL, digo, por ejemplo, número, producto igual, como decíamos recién, ¿no? NumP igual 2848. Bueno, eso no se puede hacer con el nulo. Entonces tenemos dos funciones especiales que son isNull o isNotNull. Así que si queremos preguntar si algún valor es nulo o no es nulo, lo vamos a hacer utilizando esto. Si ponemos igual null, eso nos va a dar error de sintaxis. ¿Tá? Así que, sí. ¿Podemos comparar algo que es null sin saber que es null con otra cosa? Por ejemplo, dir es null. Nosotros no sabemos que en ese caso es null. Y le preguntamos si es mayor a otra cosa. Ahí no hay problema. ¿Y qué daría? Lo que vos no podés es poner en la condición decir igual null, ¿entendés? Claro, sí. Y nada, ese no te va a verificar. El que está en nulo no te va a verificar. Te van a verificar las que verifiquen, digamos. ¿Tá? El tema es cuando quiero comparar con el nulo en la consulta. Ahí tengo que hacer isNull o isNotNull. ¿Tá? Bueno, y ahora vamos a ver las funciones de agregación, que es otra cosa súper importante en SQL. ¿Tá? ¿Qué significa agregar datos? En el mundo de los datos, agregar es cuando yo totalizo de muchos datos, obtengo uno. ¿Tá? Agregación es cuando también decimos, cuando hablamos de datos, decimos que estamos cambiando de granularidad, ¿no? Si yo, todavía no miramos acá, hablando en general, ¿no? Supónganse que tengo una cantidad de datos que son ventas de supermercados y tengo las ventas de todos los días, cada venta, y quiero ver cuánto se vendió en el mes. ¿Tá? Voy a tener una cantidad enorme de datos que los voy a querer agregar y llegar a un solo dato, que es cuánto se vendió en el mes. ¿Tá? A eso le llamamos cambiar la granularidad de mis datos. ¿Tá? Entonces, las funciones de agregación
son muy importantes y son muy importantes en todo lo que es el mundo de análisis de datos, porque son las que me permiten justamente cambiar de granularidad. Cuando yo quiero hacer análisis de mis datos, yo no puedo estar, para sacar conclusiones o tomar decisiones, no puedo estar mirando mis datos uno por uno. Si yo quiero ver si aumentaron mis ventas en el año, en el mes, no puedo estar mirando una venta y otra. Voy a tener que hacer agregaciones de los datos, ¿tá? Y cambiar la granularidad de los datos. Bueno, entonces para eso se necesitan en el mundo de las bases relacionales y en el mundo de SQL lo que llamamos las funciones de agregación, ¿tá? Y son funciones como count, que cuenta tuplas, sum, que suma, average, para promediar, max, para tomar el máximo, o min, para tomar el mínimo. Fíjense que todas esas funciones me están convirtiendo de un conjunto de valores a un solo valor. ¿Está? Entonces, por ejemplo, select count asterisco from ventas where precio unit mayor que 100, ¿qué me estaría devolviendo? ¿Qué les parece? ¿Qué me devolvería esa consulta? La cantidad de precio que es mayor que 100, ¿no? La cantidad de tuplas que cumplen con el precio de eso. Claro, ahí está, que serían tuplas de ventas, ¿no? Entonces serían la cantidad de ventas que el precio unitario era mayor que 100, ¿está? Como esto cuenta tuplas enteras, es count y entre paréntesis le ponemos asterisco, porque es lo mismo que si yo le pusiera un nombre de un atributo, ¿está? Después vamos a ver que hay un caso en el cual sí tiene sentido poner acá un atributo, pero si no, siempre usamos count asterisco porque lo que hace es contar tuplas, ¿está? Entonces, en las consultas que son así, bueno, tengo la condición en el where y el count me va a devolver la cantidad de tuplas que cumplen esa condición que está en el where, ¿está? Bueno, y la otra, ¿qué hace? Select average precio unit from ventas where num F4. ¿Qué sería lo que hace ahí? ¿Qué me devuelve? Es un promedio, ¿verdad? ¿Qué promedio? Sí, pero ¿de quién? El promedio de... Fabricante S4. Ahí está, o sea, entonces... ¿De cuánto salieron las ventas de fabricante 4? Sí, el promedio, sí, de los precios unitarios que hay en las ventas que hizo el fabricante 4. ¿Está? Bueno, así que otra vez, para pensar esto, entonces, primero me fijo en el where para saber cuáles son las tuplas que estoy seleccionando. Una vez que tengo esas tuplas, le aplico el operador, en este caso el count, en este caso el average. ¿Está? Cuando tengo consultas así, donde tengo una función de agregación en el select, y después tengo simplemente from y where, ¿tá? Lo que me va a devolver esto es un solo valor. Estas consultas me devuelven un valor. ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Si vos en el primero, en vez de poner el asterisco como para toda la venta, ponías precio unidad, si había un precio repetido, ¿te lo contaba varias veces o una sola? Me lo cuenta todas las veces. ¿Está? Entonces sería lo mismo. Sería lo mismo, por eso acá no tendría sentido. Ahora después vamos a ver que hay una forma de que no me cuenten los repetidos. ¿Está? Bueno, entonces, esto, quiero que tengan bien claro esto que les decía, cuando la consulta no tiene una cláusula que vamos a ver ahora, que es el group by, que es para armar grupos. Cuando yo no estoy armando grupos, ¿tá? Solamente tengo el select from y el where con la condición. Entonces, si yo pongo una cosa de agregación acá, una operación de agregación, entonces la respuesta va a ser un único valor, un número, ¿está? Bueno, pero a veces necesito hacer agregaciones, pero agregaciones por grupos, ¿tá? Que eso es lo que va a ser lo interesante. Y con eso es con que yo voy a poder hacer cosas como lo que les decía hoy, cuando hago análisis de datos
y quiero ver las ventas por mes, por ejemplo. Yo ahí necesito hacer agregaciones por cada mes, ¿tá? Y eso es lo que se resuelve en SQL con el Group By, porque el Group By me permite agrupar tuplas, ¿tá? Entonces, si yo quiero hacer agregaciones por mes, por ejemplo, no en este ejemplo que no tenemos ni siquiera, no tenemos un atributo mes, pero hablando en general, quiero hacer agregaciones por mes o agregaciones por año, ¿tá? Lo voy a tener que resolver con un Group By porque voy a hacer grupitos para cada mes o para cada año y ahí hago las sumas o los count o lo que quiera hacer, o los average. Entonces, vamos a verlo con estos ejemplos. Devolver el fabricante y la cantidad de ventas de productos que tienen precio unitario mayor que 100. Acá tengo dos cosas, ¿no? Quiero tener el fabricante y la cantidad de ventas de productos, ¿tá? Si yo en la tabla ventas, el fabricante aparece muchas veces con todas sus ventas. Entonces, si quiero el fabricante con la cantidad que vendió, voy a tener que hacer grupitos de tuplas, ¿sí? Para cada fabricante. Y de cada grupito de esos, de cada fabricante, voy a tener que contar cuántas tuplas hay, porque esas cuántas tuplas hay es esto, la cantidad de ventas de productos. Entonces quiero el fabricante, ¿sí? En la tabla ventas tomo el fabricante con todas sus tuplas de la tabla ventas y ahí cuento la cantidad de tuplas y esa es la cantidad de ventas que hizo el fabricante. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, eso lo voy a hacer con un Group By. Pero hay otro detalle más y es que me dicen, no, pero solamente lo quiero para los casos en que el precio unitario es mayor que 100, ¿tá? Porque si el precio unitario es menor que 100, supónganse, no es importante en la consulta, entonces esas las quiero descartar. Entonces, esa condición que me dice que el precio unitario sea mayor que 100, eso lo voy a poner en el where, porque eso lo que va a hacer es seleccionarme solo algunas tuplas. De mi tabla ventas, primero me quedo solo con las tuplas de precio unitario mayor que 100 y después hago todo lo demás. ¿Tá? Entonces, estas consultas siempre se resuelven de esa manera. Primero se aplica el where, que es la condición que es por tupla, en cada tupla. ¿Tá? Filtro las tuplas que cumplen el where. Me quedo solo con esas que son las que me interesan. Y una vez que hice eso, que me quedé solo con esas tuplas, ahí viene la agrupación que hacemos en el Group By. ¿Tá? Entonces esta consulta hace eso, ¿no? Primero que nada, ¿qué me pide? Acá dice el fabricante, no especifica, bueno, le vamos a dar el número de fabricante, pues si quisiera el nombre me lo pediría y ahí tendría que hacer un join con fabs y me complicaría más. Pero como no me dice, bueno, voy a devolver número de fabricante. Entonces digo select numF y acá vuelvo a poner el count asterisco, ¿tá? Pero acá es diferente que hoy. Hoy, cuando ponía el count asterisco, yo les decía, esa consulta me devuelve un número y nada más. Bueno, acá, como tengo un Group By, esta consulta no me va a devolver un número y nada más. Me va a devolver cada fabricante con el count asterisco, que es la cantidad de tuplas de ese fabricante. ¿Tá? ¿Por qué me devuelve eso? Porque tengo el Group By numF. ¿Tá? Entonces, el Group By numF lo que hace es tomar los grupos donde tienen igual numF. Todas las tuplas que tienen igual numF se agrupan en el mismo grupo. ¿Tá? Eso es lo que hace el Group By. Entonces acá armo todos esos grupos y después para cada grupo en el select devuelvo el numF y el count asterisco que me cuenta la cantidad de tuplas de cada grupito. ¿Se entiende? A ver, capaz que para que esto se entienda mejor podemos ir acá a esta tablita y mirar acá, ¿no? Si acá hiciera ese Group By, ¿tá? Group By numF, ¿cuántos grupos me devolvería esto? En este mini ejemplito. 4 grupos, ahí está. El primer grupo sería una sola tupla, porque es el numF1, hay una sola tupla. Del segundo grupo tendría 2 tuplas, y después el tercer grupo una tupla y el cuarto grupo una tupla, ¿no? Bueno, justo este ejemplo es tan chiquitito que da. Pero entonces me devolvería 4 grupos y
cada uno de estos, o sea, el resultado de la consulta sería 1, fabricante 1, el count asterisco me da 1. Fabricante 2, el count asterisco me da, ¿cuánto me da ahí? Para el fabricante 2 tengo un grupo que tiene 2 tuplas. Entonces el count asterisco me da... Ah, tenés razón. Tenés razón, no le estaba dando bolilla al where. Si no tuviera el where, me devolvería 2. Sí, como tengo el where, el 68 me dejaría esa tupla afuera y me devolvería una sola, tenés razón. Entonces en este caso, todas me devolverían, el count asterisco me devolvería 1. ¿Está? ¿Se entiende cómo funciona el group by? ¿Sí? Bueno, en la próxima clase que vamos a hacer ejercicios prácticos, ahí lo vamos a poder bajar mejor a tierra. Sí. Sí, más de un atributo sí, y se suele hacer. Muchas veces se necesita poner en el group by más de un atributo. Entonces, volviendo acá. No, acá. Este era el que estábamos recién. Entonces, esta consulta cuenta la cantidad de grupos, de tuplas que tengo en cada grupo. ¿Tá? Acuérdense entonces que quede como súper grabado a fuego. Primero se aplica el where, se seleccionan las tuplas y después se aplica el group by. Bueno, y si se complica un poquito más y me piden el fabricante, su nombre y la cantidad de ventas para cada producto que tiene precio unitario mayor que 100, ahí es lo mismo de hoy, es parecido a lo de recién, pero me piden más cosas, es más complicado. ¿Por qué? Porque no solo fabricante y su cantidad de ventas, me pide, primero que me pide el nombre del fabricante, eso lo voy a tener que ir a buscar en la otra tabla, pero además la cantidad de ventas para cada producto, y eso era lo que preguntabas vos recién, ¿no? Si es la cantidad de ventas por producto, porque como tengo fecha también, yo puedo tener varias tuplas del mismo fabricante con el mismo producto, porque lo vendió en distintos días. Y esos son los grupos que voy a armar. Para armar esos grupos, entonces en el group by tengo que poner el num F y el num P, que es el producto. ¿Tá? También pongo el nombre porque eso es una restricción del SQL que me pide que todos los campos que estén acá los ponga en el group by. ¿Tá? Pero en realidad no necesitaría, o sea, si nos guiamos por la lógica, no necesitaría poner el nombre en el group by. ¿Tá? Y eso además a veces en algunos funciona de una manera o en algunas versiones de una manera y en otras no. Ante la duda hay que poner todos los mismos campos de select, ponerlos en el group by y eso sabemos que va a andar bien. Bueno, pero acá entonces lo importante es que cuando armo los grupos no estoy pidiendo solo que sea el mismo fabricante, como pedíamos hoy. En este caso tengo que pedir que sea el mismo fabricante y el mismo producto. Cada grupo es el mismo fabricante y el mismo producto. ¿Tá? Porque eso es lo que me pide la consulta, porque me lo pide por producto. ¿Tá? Fabricante 1, producto 5, hubo 20 ventas. ¿Tá? Fabricante 1, producto 10, hubo 50 ventas. Y eso es lo que me pide. ¿Tá? Bueno, y sigo teniendo la misma condición del where que hoy. ¿Tá? Que era solo los que tienen precio unitario mayor que 100. Bueno, entonces fíjense que acá tuvimos que hacer un join. Acá tuvimos que tomar 2 tablas, hacer un join. Entonces, cuando hay group by, primero se hacen todos los joins, se aplica el where, filtrando las tuplas que necesito, y después con todas esas tuplas que tengo obtenidas a partir de los joins y de los filtros, esas son las que recién ahí se agrupan, se arman los grupos. ¿Tá? Eso es importante que lo tengan en cuenta para pensar las consultas con group by, ¿no? Primero hago el join y una vez que tengo todo armado, se arman los grupos. Bien, ya falta poquito, porque me parece que se van cansando. Hay otra cosa muy importante que es el having. El having nos permite poner condiciones a los grupos. ¿Tá?
tengo el where. Con el where filtro las tuplas que me interesan. Armo los grupos, ¿tá? Pero además, SQL me permite decir, bueno, no quiero todos los grupos, quiero algunos. Bueno, ¿cuáles? Esa condición la voy a poner en el having, ¿tá? Así que, esto es re importante. En el where tengo las condiciones sobre tuplas. En el having tengo las condiciones sobre grupos, ¿tá? Y el having es lo último que se aplica, ¿tá? Si tenemos que decir un orden, bueno, primero se hace el join, después se aplica la condición del where, después se arman los grupos y después se aplica el having y me quedo solo con los grupos del resultado. Bueno, y el having, ¿cómo hace para poner condiciones sobre los grupos? Bueno, siempre el having tiene que usar funciones de agregación, ¿tá? Por ejemplo, acá lo que digo es, fíjense, la consulta dice, dar para los fabricantes que vendieron más de 5 productos distintos el promedio de cantidad vendida de los productos, ¿tá? ¿Y cuáles los que tienen precio unitario mayor que 100? Esa sigue siendo la misma condición de hoy, que lo ponemos en el where, pero ahora me dice que solo los fabricantes que vendieron más de 5 productos distintos. Entonces, esa condición la tengo que poner a nivel del grupo, ¿tá? Yo quiero los fabricantes, porque además acá ahora estoy agrupando solo por fabricante, ¿no? Entonces, tengo que ir a fijarme a esos grupos de las ventas de cada fabricante y aplicar esa condición de que hayan vendido, solo devuelvo los que vendieron más de 5 productos, los que vendieron menos no están en mi resultado. Esos fabricantes no van a estar, los que vendieron menos no van a estar en mi resultado. Bueno, entonces, ¿cómo hago lo que vendieron más de 5 productos distintos? Bueno, digo having, count, distinct, numpy, mayor que 5. Y acá aparece el distinct adentro del count, ¿tá? Vieron que hoy hacíamos count asterisco porque contábamos tuplas. Acá no es que queremos contar todas las tuplas del grupo, queremos contar que sean 5 productos distintos. Entonces tengo que hacer el count distinct, ¿tá? Y de esa manera, entonces pido que sean 5 productos distintos. ¿Me siguieron en esto? ¿Se entendió? Bueno, ahí en el having yo podría poner sum de tal cosa mayor que tanto, podría poner cualquier condición utilizando las funciones de agregación, ¿tá? Bueno, esto entonces está seleccionando los grupos, ¿sí? Los grupos de tuplas que tienen al menos 6 números de productos distintos. Bueno, y entonces, para ir terminando toda esta presentación general del SQL, vamos a ver la estructura básica que vimos de las consultas, es esta: select, from, where, group by, having y order by, ¿no? Entonces, como en realidad les venía diciendo, ¿en qué orden se van aplicando las cosas? Bueno, primero, con el from y con el where, se eligen las tuplas a considerar. O sea, esto es como se va a ir aplicando la consulta, ¿no? Como la va a aplicar el manejador de base de datos. Se eligen las tuplas a considerar tomando en cuenta las tablas y las condiciones, ¿no? En el from están las tablas, en el where están las condiciones. Ahí me quedo con las tuplas que voy a considerar para mi resultado. Después se agrupan de acuerdo a los atributos indicados ahí en el group by. Ahí se arman los grupos de tuplas, ¿tá? Luego se seleccionan los grupos de acuerdo a las condiciones que haya en el having. Si es que hay having. Si no hay having, se devuelven todos los grupos, ¿no? Luego se toman los atributos que van a ir en el select, en el resultado final. Se toman los atributos y se calculan las funciones sobre cada grupo. Puedo tener o no en el select, pero casi siempre en el select hay funciones de agregación también sobre los grupos. Un count, un sum. Entonces se toman los atributos y se calculan las funciones sobre cada grupo. Si no hay group by, es un solo grupo, que es lo que veíamos al principio, ¿no? Y por último, se ordena con el order by de acuerdo a la lista de atributos que aparezca en el order by. Bueno, y hasta acá entonces les di como un pantallazo de todas las cosas que se pueden hacer
en las consultas, cuando va una consulta SQL, ¿tá? Pero imagínense que todo esto siempre vimos consultas pequeñas, ¿tá? Todo esto puede ser bastante complejo y se van combinando todas estas cosas que vimos. En la próxima clase lo que vamos a hacer es tomar el práctico y resolver ejercicios del práctico y luego contestar consultas. Así que si pueden trabajar sobre el práctico, por favor háganlo. La próxima ¿Tá? clase del martes. El jueves, perdón, esto me refiero al jueves. Muy bien.